La Dirección de Tecnología Educativa presenta Reescribiendo la Historia, programa dirigido a informarles sobre contenido historiográfico diverso, y queda con ustedes su presentador, JJ Chávez. Bienvenidos todos, amigos radioescuchas, a su primer programa Reescribiendo la Historia. En esta ocasión les tenemos un programa fabuloso, la Universidad de Panamá como conciencia crítica de nuestra nación. A continuación, nuestros titulares. ¿Qué es la conciencia crítica? ¿Con qué objetivo fue creada la universidad? Papel de la universidad en la formación de conciencia crítica. La universidad y los grandes cambios sociales. La universidad versus la sociedad actual. A continuación, hoy en la historia. Hoy en la historia. Y hoy en la historia, un 22 de mayo del 12 a.C., ocurre una lluvia de meteoritos en la antigua China. Un 22 de mayo del 337 después de Cristo fallece Constantino el Grande, gran y último emperador romano de Occidente. En 1482 se proclama Boabdil I último califa de Granada. Este califa célebre por la frase "no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre". En 1533 Enrique VIII anula su matrimonio con Catalina de Aragón. En 1555 es electo Papa Pablo IV. En 1807 aparece La Estrella del Sur, primer periódico del Uruguay. En 1822 aparece el primer ferrocarril entre la ciudad de Stockholm y Darlington, en Inglaterra. En 1844 aparece en Persia el profeta Sayyid Ali Muhammad, quien anuncia su misión y es considerado el fundador del baísmo. Un día como hoy, en 1924, el Partido Comunista Soviético condena las ideas de Trotsky y es enviado al exilio en la Ciudad de México. En 1963, Fidel es declarado héroe de la URSS y a su vez los Estados Unidos proclama el Central Park en New York Patrimonio Histórico de Estados Unidos. En 1995, un día como hoy, la empresa informática Sun desarrolla el lenguaje de programación Java, eje actual que usamos hoy día para la programación. Y finalmente, un día como hoy, pero del 2012, detienen al mayordomo de Benedicto XVI e inician los tan populares Batty Leaks. Estas son algunas fechas o efemérides históricas para recordar, refrescarnos hechos históricos que han pasado a lo largo de la humanidad. Escúchanos a través de los 107.7 FM, Radio Estéreo Universidad, todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Reescribiendo la historia. Y ahora, cápsulas informativas de la Universidad de Panamá. UP Noticias. Y en las noticias de la universidad, la Facultad de Arquitectura conmemoró sus 55 años. El doctor Eduardo Flores Castro confiere doctorado honoris causa a Derli Liu, embajador extraordinario de la República de China-Taiwán. La universidad celebra el Día del Internet. El CRU de Veraguas gradúa 400 nuevos profesionales a la faz del país. Y en la Facultad de Psicología, el profesor ¿Por qué? Homenaje al maestro es estrenado como nuevo libro del doctor Samuel Pinzón. Estas fueron algunas noticias relevantes de la Universidad de Panamá. Presentamos la entrevista de hoy. Y entrando en materia de estudio, hoy nos acompaña el especialista Samuel Prado, profesor e investigador del pensamiento de Octavio Méndez Pereira y la Universidad de Panamá, con quien estaremos intercambiando y ampliando el tema al respecto. Bien, Samuel, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, para iniciar, darte las gracias, Jonathan, por la invitación al programa. ¿Qué interpreta usted por conciencia crítica? Y bueno, plantear que conciencia crítica es la conciencia que llama al pensamiento, al análisis, a la reflexión de las personas inicialmente, y relacionándolo a los tiempos actuales, cursos, materias que se dan desde secundaria como filosofía, lógica, historia, llaman a eso, a tener un pensamiento, una conciencia crítica frente a la realidad no solamente individual sino colectiva en la cual las personas deben estar, o sea, un cuestionamiento del por qué las cosas, y no solamente quedarse en las superficialidades, sino entrar en la profundidad de los temas y no solamente quedarse por lo de encima. En resumen, la conciencia crítica es el motor psíquico, ¿verdad?, que mueve al individuo a cuestionarse sobre el por qué, el cómo de las cosas. En ese sentido, profesor Prado, ¿cuál fue la visión de Octavio Méndez Pereira a crear la Universidad de Panamá? Bueno, yo primero quisiera leer unas palabras que están en un monumento que está aquí en la Universidad de Panamá por el 50 aniversario de la fundación de la Universidad de Panamá, que son de Octavio Méndez Pereira, que dicen así: lo he creído con fe inquebrantable en las naciones débiles y pequeñas como la nuestra, sobre las cuales se ciernen los nubarrones del imperialismo. Cultura general, ciencia e investigación significan, más que ninguna otra, autonomía, personalidad y libertad efectivas. Por eso consideré siempre una obra del más elevado patriotismo la creación y formación de nuestra universidad. Ella constituirá, por derecho propio, ya lo había dicho antes, por su suficiencia y por solidaridad internacional en la cultura, el más avanzado vigía de nuestro pueblo y el más fuerte, consciente y eficaz de nuestro destino. Yo creo que ahí partimos de cuál es la visión de Octavio Méndez Pereira al fundar la Universidad de Panamá. Y recordar un dato interesante, que la universidad comienza a funcionar en el Instituto Nacional en horas nocturnas. Entonces la orientación, la visión era para formar académica y profesionalmente a los trabajadores del gobierno que en ese momento laboraban y que necesitaban especializarse ya en distintos temas, que ya por producto del proceso de nuestra sociedad que se iba complejizando, se requería ya mano de obra profesional para que elaborara en el gobierno. Entonces entiendo, profesor, que hay una relación entre pensamiento crítico en la primera mitad del siglo XX panameño y la visión de Octavio Méndez Pereira de fomentar ese pensamiento crítico en los elementos nacionales, ¿verdad?, en quien estudia a inicio de la vida republicana. Entonces vemos pues que Octavio Méndez Pereira tiene un gran valor en cuanto a la formación y cultivo del raciocinio en la sociedad panameña. Entonces, ¿verdad?, podemos considerar qué papel desempeñó la Universidad de Panamá en la lucha por la soberanía en las décadas del 40 y 50 después de fundada y establecida la Universidad de Panamá. Bueno, yo creo que hay que señalar que el primer hecho o hito histórico en que el estudiantado de la Universidad de Panamá juega un papel en la lucha por la soberanía nacional fue el rechazo a los convenios de base Philo-Hine en diciembre de 1947. Ahí juega un papel fundamental la Universidad de Panamá, los estudiantes que ahí estudiaban, los profesores que impartían clases, y que la Universidad de Panamá asumió como una de sus tareas o sus roles ser un espacio de debate, de orientación, de discusión en torno al tema de la soberanía, y eso se ejemplifica a lo largo de inicio de la década del 40, la década del 50, también en un hecho o hito histórico que hay que recordar, que fue la gesta de Más Escuelas Menos Cuarteles, que recientemente conmemoramos otra fecha, del 19 al 22 de mayo, y la Universidad de Panamá jugó un rol fundamental
como bastión de lucha junto al Instituto Nacional, otros colegios secundarios del país, y que fue aquí donde se firmó el Pacto de la Colina, donde la Guardia Nacional tiene que ser parte de su poder en relación al nombramiento de jefe de zonas, que no eran rotativos, sino que se quedaban por mucho tiempo. Y el tema de la autonomía como principio fundamental en el funcionamiento de la Universidad de Panamá. Entonces, de partir, podemos señalar que a partir de los años 40 a la década 40, la universidad juega un rol fundamental en la defensa de la soberanía frente a la colonia que implicaba la llamada zona del canal. Fue forjadora la Universidad de Panamá de pensamiento crítico y efervescente, pues, porque esa juventud universitaria fue un agente multiplicador del criterio, ¿verdad?, de reivindicar las luchas nacionales y la total autodeterminación y autonomía de los pueblos. En este caso de la sociedad panameña, ¿verdad?, por ser un país libre de injerencia extranjera y un país firme, capaz de poder decidir sobre su futuro por voluntad propia. Bien visualizado la visión de Octavio Méndez Pereira al fundar la Universidad de Panamá. Pasando este escenario posguerra, ¿verdad?, entonces caemos en otro escenario que diríamos muchos historiadores es un punto de inflexión y es uno de los hitos más grandes, por lo menos para mí, y muchos concuerdan conmigo, ¿verdad? Las gestas o qué escenario se vivió el 9 de enero del 64 hasta el golpe de Estado del 68, para que nos amplíe ahí al respecto, profesor. Bueno, mira, Jonathan, yo quería agregar algo que yo creo que es fundamental también a la hora de conocer la visión de Octavio Méndez Pereira, el pensamiento, la obra y el legado del maestro de la juventud panameña. Y es que Octavio Méndez Pereira nombra como padre espiritual de la Universidad de Panamá al doctor Justo Arosemena, y vale la pena resaltar que en este año, para el 9 de agosto, se conmemora el bicentenario del natalicio del doctor Justo Arosemena. Y creo que eso es fundamental porque es el rescate del teórico de la nacionalidad del siglo XIX, lo retoma Octavio Méndez Pereira como padre espiritual de la Universidad de Panamá. Aquí a un costado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está un busto, un monumento que es inaugurado en la administración del doctor Octavio Méndez Pereira como primer rector. Y de ahí también una relación que hay entre el liberalismo, del cual es parte Méndez Pereira, junto a un José Daniel Crespo, un José Dolores Moscote, que fue decano general de la universidad, un José Daniel Crespo, que fue ministro de Educación, que impulsó la Ley Orgánica de Educación de 1947, un Jefta B. Duncan, un Eusebio A. Morales. Entonces toda esta playa de liberales, sin lugar a dudas, influenciaron en esta corriente socializante, progresista del liberalismo, y que va conectado también a la lucha por la soberanía, que llega a un punto máximo con el 9, 10 y 11 de enero de 1964, del cual jóvenes estudiantes de la Universidad de Panamá participan en las manifestaciones. Aquí se realiza un foro sobre la soberanía, y en ese periodo de mucha agitación política, de manifestaciones, de una efervescencia, un movimiento estudiantil y juvenil representado en la Federación de Estudiantes de Panamá, en la Unión de Estudiantes Secundarios y la Unión de Estudiantes Universitarios, llega al punto en que, por motivo de la diferencia entre los partidos tradicionales del momento, sobre todo los liberales y los panameñistas, se llega a unas elecciones en que sale elegido por tercera ocasión el doctor Arnulfo Arias Madrid, y producto de algunos movimientos que él hace
en la jefatura de la Guardia Nacional, que no son del agrado de los militares, y con la anuencia, claro está, de Estados Unidos, se da un golpe de Estado, un coup d'état, como se habla en la término de las ciencias políticas, y es defenestrado al poder. La Universidad de Panamá, como bastión de lucha histórico, fue víctima del atropello de los militares, que la cierran durante un año, la intervienen y la reabren bajo un decreto ley. Entonces ahí pudiéramos ver el escenario que tuvo inmerso la Universidad de Panamá y la sociedad en ese momento. En conclusión, jamás dejó de ser la universidad escenario. Podemos decir que fue escenario primordial. Fue caldo de cultivo, se dieron situaciones, se hizo sentir, fue también vocera, fue foco de expresión de las inquietudes del pueblo, porque precisamente estudiaban las clases populares en la universidad. Entonces, podemos resumir en lo que nos ha expresado, profesor, que la universidad fue actor fundamental en los hechos de 9 de enero y la posterior situación de crisis hasta el golpe de 68, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la universidad en realidad juega un papel fundamental en la memoria histórica y en la formación social de los pueblos. Ese es el resumen que podemos extraer de allí, de esa gesta histórica, ese movimiento efervescente donde, en el cual universitarios y dirigentes estudiantiles de secundaria se hicieron sentir la voz del pueblo y la magnificaron en contra de un acto de atropello, ¿verdad? Y posterior, ¿verdad?, años después, derrocamiento del gobierno y pues dar paso a esa edad oscura que llamamos dictadura militar. Bien, profesor Prado, resumiendo pues esta visión de Octavio, el escenario en que surge la universidad, luego su desarrollo en el 40 y 60 y el escenario pues de efervescencia nacional que se vive, ¿qué desafíos actualmente, qué desafíos considera usted tiene la Casa Octavio Méndez Pereira en este nuevo siglo? Bueno, como la concibió el doctor Octavio Méndez Pereira como un faro, una antena de los problemas nacionales. O sea, esto no es una cualquier universidad, toda una universidad que jugó un papel, como tú bien mencionabas, en la historia de este país. Y fue escenario del debate de la lucha por la recuperación del canal y de la zona del canal. Jugó un papel histórico en la lucha por la soberanía, por la educación nacional, por ser un centro de debate donde se expresan todas las corrientes políticas e ideológicas de este país. Eso es una característica fundamental de la Universidad de Panamá, que ha sido una universidad abierta al debate de todas las expresiones de la panameñidad. Y en estos momentos actualmente la universidad se aboca a un proceso de reforma, porque los tiempos cambian y las necesidades de un país también cambian, y la universidad tiene que jugar un rol en cuanto a no solo la lucha por la soberanía, sino por cambiar las relaciones de marginación que existen y que no permiten que los pobres, los trabajadores, los campesinos y los indígenas tengan acceso a la educación. Entonces la universidad está abocada a llevar conciencia, llevar educación, llevar la luz del conocimiento, como está en nuestro monumento hacia la luz del conocimiento que estamos buscando como universitarios para poder educarnos y formarnos para ser parte productiva del crecimiento y del desarrollo del país. Yo creo que la Universidad de Panamá tiene como desafío principal ese, no solamente un espacio de debate, sino también ser un parte integrante de el desarrollo humano, sostenible, equitativo e igualitario dentro de
la sociedad, ¿no? Profesor Prado, entonces usted concuerda conmigo de que más que conciencia crítica en el siglo XXI también debemos ser mentes propositivas. La universidad debe asumir ese paso de proponer, de usar todas esas mentalidades y multidisciplinas que hay aquí en la universidad y aportar, vertir al mundo, y el gobierno debe facilitar toda esa amalgama de presupuesto, toda esa amalgama de ayuda, ¿verdad?, y asistencia para que la universidad pueda cumplir esa misión fundamental en el desarrollo del pueblo panameño. Entonces, en ese sentido, pues coincidimos y culminamos esta presentación para pasar posteriormente al periodo de debate en el cual vamos a intercambiar opiniones a favor o en contra del tema. Sintonizas Reescribiendo la Historia, una manera diferente de interpretar el pasado, vivir el presente y prepararnos para el futuro. Bien, llegamos a la última sección, estimado compañero, después de esta ardua conversación, muy ameno encuentro de opiniones aquí presentes. Vamos a concluir, vamos a debatir las ideas. Vamos a tratar de llegar a un punto medio y a tratar de descubrir cuáles son pues las nuevas aristas, los nuevos retos que tiene la universidad en base a su historia, ¿no? En ese sentido, profesor Prado, yo tengo una gran interrogante, y no es a modo de pregunta, sino como a modo de una reflexión. ¿Se sigue enseñando pensamiento crítico en nuestras aulas? ¿Qué pasa con la juventud hoy día que no participa, como vimos pues en la discusión de los movimientos sociales, de las grandes problemáticas nacionales, y no tenemos una juventud que no opina, que no participa? No sé si usted está de acuerdo con lo que yo planteo. Bueno, yo creo que en primer lugar habría que señalar que a partir de la reversión del canal, muchos dicen que nos quedamos sin bandera de lucha. Yo creo que en ese aspecto todavía falta mucho por perfeccionar el Estado y la soberanía nacional. Yo diría que habría que matizar un poco si la juventud opina o participa. Creo que no lo hace como lo hacía la juventud de décadas anteriores, sino que ahora han buscado otros temas, otras temáticas. Redes sociales. Temas de cultural, artístico, musical, tema de las comunidades LGTBI, los derechos sexuales y reproductivos. O sea, hay una participación, pero de otra forma, no igual como se tenía antes. Y también porque sí hay que reconocerlo, que hay una situación un tanto difícil dentro del movimiento estudiantil y juvenil, que es heredero de todas esas tradiciones de lucha que habíamos mencionado. Hay una situación de un impasse en que el movimiento estudiantil va a tener que reconfigurarse, reestructurarse, replantearse de cara a la sociedad y tener un papel más protagónico que el cual tuvo en décadas anteriores, ¿no? A ver si le entiendo. Dice usted que hay otras banderas. Hay otras banderas. Quizás no son las mismas, las reivindicaciones nacionales, la soberanía, sino que hay otras banderas, otras formas de expresión que muchas veces no percibimos, son de baja intensidad. Las redes sociales, ¿qué papel están jugando en la universidad actualmente las redes sociales? ¿Cuáles son esas otras alternativas? Yo lo oí mencionar que las cuestiones de género, derechos sexuales, ese es un tema muy de moda, se han hecho programas, incluso he visto que en muchos países desarrollados y otros países de la periferia también es una temática de
de actualidad, ¿verdad? Muy dentro de los Estados Unidos también actualmente. ¿Qué podría decirnos? Bueno, hay casos como el del Instituto Fermín del Instituto América, que han tenido asociaciones estudiantiles y que parte de su debate ha sido el tema de los derechos sexuales y reproductivos, perseguido inclusive por el Ministerio de Educación, que nos ha permitido que se organicen jóvenes que se han organizado en temas de pinta de murales, así retomando un poco la brigada Felicia Santizo, que se organizó precisamente aquí en el espacio de la Universidad de Panamá. Recordar ahí a los hermanos Ortega Santizo, Cáncer y Billo, que tomaron esa iniciativa de pintar murales. Inclusive fueron a Nicaragua y pintaron murales en la revolución sandinista. Pero en estos momentos actualmente creo que los jóvenes se están articulando a otros temas que no son macros, como el tema de la soberanía, sino son de más micro, más expresión de sus necesidades, de sus inquietudes, pero no tienen esa temática grande como la conocíamos antes. En conclusión, banderas hay muchas. Son importantes las internacionales, pero también las nacionales. Siempre va a haber pequeñas y grandes banderas, pero no dejan de ser importantes. Entonces lo que podemos resumir es que las luchas son de baja intensidad y en micro, y sobre todo en otro escenario que es la era digital, ¿no? Eso es lo que... En fin, siguiendo con la siguiente conclusión o a modo de debate también, ¿es la universidad foro de debate de los problemas nacionales actualmente o estamos un poco flojos? No sé yo, ¿qué hace falta para que la universidad sea ese ente que era en antaño, hace un par de años atrás, donde todo se venía a discutir en la universidad y donde se aportaba y se daba una opinión que era muy respetada en la índole nacional? Yo creo que hay que señalar que aquí en la Universidad de Panamá hay una gran potencialidad, no solo de la docencia, sino de la investigación. Y creo que de ahí parte también los aportes de la universidad a la sociedad. Investigación que debe ser pertinente a los problemas nacionales, o sea, no es investigar por investigar, sino una investigación que coayude a la solución de los problemas. La universidad está obligada a hacer investigación crítica, científica, está obligado a hacer estudios multidisciplinarios y actuales, y está obligada la universidad también a retomar esa escena central de foro de los debates y los problemas nacionales. Si no hacemos esas tres cosas, yo creo que nos estamos metiendo en líos en la Universidad de Panamá. ¿O usted piensa que se puede pasar a otro tipo de universidad? Creo que ha habido algún bache en estas últimas décadas en cuanto a que sea autocrítico. Ha habido algunos baches en cuanto a que la universidad sea centro de debate de los problemas nacionales. La actual administración ha retomado, por ejemplo, el tema de los miércoles universitarios, que se discuten temáticas actuales del país. Creo que es una iniciativa que hay que ponderar como positiva, porque ese papel ciertamente había disminuido, y lógicamente nosotros nos enfrentamos a una sociedad, como tú bien mencionas, una sociedad en que las redes sociales se han convertido también en un espacio de debate virtual, y creo que también ahí la universidad ha incursionado en cuanto a sus medios para poder orientar el debate, pero falta, ¿no? O sea, no podemos quedarnos con lo que hay, sino tratar de mejorarlo y potenciarlo para poder que la universidad sea ese espacio de discusión de los problemas nacionales, como lo concibió el doctor Méndez Pereira. Bueno, con esta reflexión final, pues en los que hemos llegado a la conclusión de que la universidad es espacio, ¿verdad?, de debate, de reflexión, de construcción nacional y de conciencia crítica, y esperando que haya sido del agrado lo discutido y el conocimiento emanado de este debate, se despide de ustedes JJ Chávez. Y bueno, darte las gracias, Jonathan, por la invitación. Creo que es importante
tener este tipo de espacio para poder dar a conocer un poco del fundador y primer rector de nuestra universidad, de la actualidad de su pensamiento, de su obra y su legado, y que este programa se mantenga, porque es necesaria la participación de jóvenes profesionales que estamos incursionando o ya tenemos algún recorrido en el área de las humanidades y las ciencias sociales, y los aportes que de ahí podemos dar no solo a la universidad sino a la sociedad y al país. Bien, Samuel, agradecido con tu presencia y esperando ustedes nos sintonicen nuevamente en los 107.7 de Radio Estéreo Universidad. Saludos. Esperando este programa haya sido de reflexión para ustedes e invitándolos a sintonizarnos nuevamente por los 107.7 FM de Radio Estéreo Universidad, reescribiendo la historia, una manera diferente de interpretar el pasado, vivir el presente y prepararnos para el futuro.